Bien, amigos televidentes, siguiendo con el desarrollo del programa Live, vamos a hablar, como siempre, de temas que son temas que la gente no toca, pero que realmente son necesarios que uno lo toque. Hoy vamos a hablar del dolor. Y este sentimiento del dolor, esta sensación del dolor, yo creo que no hay nadie que no lo haya experimentado en la vida. Es Todas las parte de las emociones. No, pero no, porque hay que dividirlo en dos. Bueno, exacto, sí, porque Es que el dolor físico hay y varios está el tipos de dolor dolor. del sentimiento. Vamos a empezar con el dolor físico. Mira, realmente el dolor es un misterio, porque es una sensación difícil de tú poderla describir con palabras. ¿Qué es el dolor? Eso es como una fruta. Para tú saber a qué sabe una fruta, a qué sabe un guineo, a qué sabe una naranja, tienes que probarla. Así mismo es el dolor. Para tú saber lo que es el dolor, tienes que experimentar el dolor. Entonces, ¿cómo se experimenta el dolor? Porque el dolor tiene que ver con los nervios, cuando se afectan los nervios. ¿Por qué razón? Por algún golpe, por alguna herida, por alguna enfermedad. Entonces, esa sensación que tú sientes, que se llama dolor, que mucha gente lo describe como un pinchazo, como un ardor, pero realmente... Un corrientazo. Pero realmente no se sabe hasta que tú no experimentas. Lo que sí se sabe, amigo televidente, es que es una sensación mala, desagradable, el dolor. ¿Por qué? Porque no es bueno. Ahora, ¿qué es el dolor en sí? Es un aviso de nuestro cuerpo de que algo anda mal. Porque tú tienes, por ejemplo, una muela, por ejemplo, que te empieza a doler. Bueno, ¿por qué te duele? Porque no está bien. Pues si estuviera bien, no te duele. Tiene una carie, tiene algo, entonces te empieza a doler. Fíjate que hay un motivo. Entonces, el dolor físico, siempre tiene una causa que lo ocasiona. Puede ser una herida cortante, y cuando tú te das una herida cortante, pues sientes un dolor, que es específico para ese tipo de herida. ¿Por qué? Porque los nervios que se afectan mandan ese mensaje al cerebro. Si no fuera por eso, la gente, porque ahí se da ese caso de una enfermedad donde la gente no tiene sensación en el cuerpo. Y como no tiene sensación, pues no le duele nada. Pero entonces el cuerpo se le destruye. Porque tú no te cuidas. Y eso existe, Ramón. Sí, hay existe. Personas que no tienen, que no Que no sienten tienen absolutamente sensación, nada. no tienen sensación, los nervios no les funcionan en determinada y se queman, no sienten nada. Entonces, esto es tremendo. Entonces, fíjate, hay dolor muscular, que puede ser por un esfuerzo que tú hagas, te esforzaste, trabajaste demasiado y los músculos te duelen. Entonces, tú tienes que buscar descanso o buscar un relajante. Dolor de cabeza. Este es uno de los dolores más frecuentes que experimenta la gente. El dolor de cabeza. Sobre todo en la juventud. Y eso eso te vuelve... No, dolor de cabeza, o sea, es terrible. No eso. puedes hacer nada. No, te deja tiene que totalmente inútil. y lo que se llama jaqueca, que es peor todavía. O migraña. La migraña también. La migraña que a veces es producida por algún alimento que no te hace bien y se detona. Sí. Se detona. El dolor de muela, como te decía, dolor de espalda. Los dolores de espalda, señores, son uno de los dolores más fuertes que hay en la columna vertebral. Y últimamente lo en que la más se ven en la también. parte lumbar, por ejemplo, ese dolor es terrible, ese dolor derrienga a la gente. Sí. Ay. ¿Entiendes? Y últimamente tú decías. No, que es que muchas personas están teniendo inconveniente con la espalda y es por el exceso de trabajo, la mala postura, el no tomarse esos breaks, por ejemplo, cada 1 hora para pararse, estirarse un poco. Tú sabes que un dolor terrible, ¿cuál es? El de los huesos rotos. Ay, Ramón, a usted me ha recordado entonces. Cuando usted se rompe un hueso, eso es dolorosísimo. Eso no tiene madre. Eso es, yo creo que ese es el peor. Sí, entonces, fíjate, el dolor muscular. El dolor del infarto. Eso es terrible, ese dolor. Cuando a una gente le da un infarto, que le da ese dolor en la boca del estómago, una cosa inaguantable, eso es terrible. Entonces, pero ¿qué pasa con todos los dolores que son del cuerpo físico? Con esos dolores no hay problema. ¿Por qué? Porque el hombre
ha buscado la manera de aliviarlo. ¿Con qué? Con lo que se llaman los calmantes, que actúan sobre el sistema nervioso. Entonces, ¿cuáles son los calmantes? Ahí están los bromuros, se le llaman bromuros, pero tienen muchísimos nombres comerciales, ¿tú entiendes? Pero son bromuros realmente. Hay acetaminofén, diclofenac, bueno, muchísimos nombres de eso. Pero también están los calmantes que son fuertes para los dolores fuertes, porque, por ejemplo, cuando la gente tiene una enfermedad terminal como el cáncer, ay, sí, tienen que los usar... dolores son terribles. Entonces sí. esos calmantes ya no te hacen nada. Entonces hay que recurrir a un calmante que se llama morfina. Que eso es una cosa que es lo máximo ya. Cuando la gente está así hay que ponerle morfina porque el dolor no lo soporta. Ahí está la cocaína, todo eso se usa para los dolores, lidocaína, la misma marihuana se utiliza para calmar. Bueno, en eso hay una variedad enorme de calmantes para solucionar los problemas que son del dolor físico, que todo el mundo lo experimenta, sí, por un golpe, vida, claro. Porque se dio un martillazo clavando. ¿Tú sabes lo que duele un martillazo? Cuando la gente está clavando un clavo y se dan el dedo, mira, eso es terrible. Entonces, o se rompe un hueso, todos esos dolores son terribles, pero tienen solución. Y además hay algo que no son a largo plazo. No son a largo plazo porque ese dolor, por ejemplo, tú tienes un dolor muscular y cuando tú le buscas la forma, o te untas una pomada, o te ponen una inyección, desaparece. O te bebes un calmante. Bueno, me duele mucho la cabeza, pero te bebiste un calmante, se te quitó. Ahora, vamos a entrar en la otra parte. También está, por ejemplo, los anestésicos, como el éter. Cuando la gente la anestesian, se levantan los dolores para operarlo y eso. Pero ahora vamos a entrar en la otra parte del dolor, que no es el dolor físico, sino que es el dolor del sentimiento. Ese yo creo que es más complicado. Ese dolor del sentimiento, Lai, es terrible. Esas heridas que se producen en nuestro cuerpo emocional no se curan tan fácil. No se cura tan fácil. No es como que tú te bebes un calmante y se cura. Esas heridas, ojalá, ¿verdad? Pero no es así. Esas heridas, lamentablemente, amigos televidentes, pueden durar años y no se curan tan fácilmente. ¿Por qué? Porque usted lastima ese sentimiento, usted lastima su cuerpo emocional. ¿Qué lo puede provocar? Oh, muchísimas cosas lo puede provocar. Una traición, por ejemplo, de amor. Entonces, tú tienes tu novio y resulta que tú averiguas que el novio tuyo tiene otra con un hijo que tú no lo sabías después de 5 años. Entonces, eso te ocasiona a ti un dolor que no es verdad que se te va a pasar en 2 días. ¿Me entiendes? Eso no se pasa en 2 días. Esas son heridas que duran años. Entonces, la muerte de un familiar. La muerte de un familiar, sí, pero la muerte de un familiar causa un dolor terrible. Por ejemplo, la muerte de un hijo, de la esposa, del esposo, eso causa dolor, pero no es tan prolongado. No es tan prolongado el dolor. Porque una vez que pasa 1 mes o 2 meses, la gente como que se va conformando. Tú sabes, bueno, se murió, pero tú te conformas. Ahora, las otras heridas, como las que tienen que ver con la traición, sí, con el odio, la envidia, la vanidad, esas son más difíciles de curar. Esas no se curan tan fácil. Y duran años, Lai. Esas heridas duran años, no se cierran tan fácil. ¿Por qué? Porque, ¿qué te ha herido? Te ha herido tu cuerpo emocional. Y eso puede durar 20, 25, 30 años. No, y llevarte una depresión que no te sales lleva nunca de ahí. Exactamente, eso te lleva a enfermedades, claro, que son enfermedades físicas, porque cuando tú tienes descontrolado tu cuerpo emocional por algo que te hicieron, pues imagínate tú. Entonces hay gente que acumula la pena también, porque hay gente que, no sé si será por el karma, pero vienen a sufrir la vida. Entonces lo engañan por un lado y lo engañan por el otro. ¿Tú entiendes? Pone un negocio y viene y lo engaña. Oye, entonces son gente
que lamentablemente tienen una vida cargada de dolor, pero no dolor físico, sino dolor del sentimiento. Y eso es terrible. Cuando la gente tiene dolor del cuerpo emocional, eso no es tan fácil de curar. O cuando te quieren solo por tu dinero. También. Todo el que está a tu alrededor nada más es por los cuartos que te tú brincan tienes. mucho, pero es por lo que tú Ay, tienes. eso da mucha pena también. Eso da mucho dolor. Entonces, hay muchas formas de que la gente sea herida. Por la palabra. La palabra. La palabra, cuando te hablan mal, eso hiere a la gente. Y exacto, porque la palabra tiene tanto poder, Ramón, Tiene tanto mucho poder. destructivo como constructivo, ¿no? Pero los seres humanos atacamos mucho. Cuando la gente no se entiende también por falta de comprensión, cuando Sí. no hay comprensión, por ejemplo, entre una pareja que discuten por todo. Hay gente que discute por todo, ¿no? Se quieren mucho, pero discuten por todo y no se ponen nunca de acuerdo. Eso causa dolor. Y llega el momento que tienen que dejarse. ¿Por qué? Porque no hay manera, no se pueden entender. Entonces, todo ese tipo causa dolor. Ahora bien, ¿y cuál es la medicina? Porque ya hablamos de la medicina para los dolores físicos, que hay muchísimas. Cocaína, lidocaína, todo tipo de calmantes. Ahora, cuando el dolor es del sentimiento, la medicina es diferente. ¿Cuál es la medicina? Bueno, la medicina, tenemos aquí el remedio, los bálsamos para los problemas del sentimiento. ¿Cuáles son? El perdón es uno. Perdón, hay que perdonar a la gente. El amor es otro de la medicina. ¿Ves? El desapego. Esas son los bálsamos porque no hay otro tipo de medicina para eso. ¿Tú entiendes? Y una de las medicinas más importantes para que la gente pueda sanar sus heridas es la meditación. Porque es que la meditación te va a llevar a poder desarrollar amor en tu corazón, te va a poder enseñar cómo perdonar, porque es que ese tipo de sentimientos, ese tipo de cualidades, los seres humanos las tenemos todas, las buenas, ¿no? Claro. También las malas, pero tenemos que trabajarlas a través de la meditación. Claro, mira, hay un sentimiento que se desarrolla en la gente, por ejemplo, de odio. Por eso mismo que yo te decía, porque hay gente que no se entiende. Entonces, llega un momento en que esa gente se aborrece. Y uno no puede ver al otro, porque cuando ve al otro es como si viera al mismo demonio. ¿Entiendes? Ese aborrecimiento. Entonces, eso no es tan fácil. Por eso te causa un sentimiento malo. Sí. Y no es tan fácil que la gente pueda dejar todas esas cosas que lo afectan en su sentimiento, en su cuerpo emocional, que así es como se llama. Porque ese cuerpo emocional que nosotros tenemos es muy fácil de lesionar, se lesiona. Sí, ¿Por qué? sí. Por una sencilla razón que ya lo hemos hablado nosotros muchas veces en muchos programas. Tú te crees y te vas formando en tu personalidad que todas las cosas que te pasan en el mundo, eso mismo, eso desengaño, eso odio, es la realidad. Y tú te lo tomas a pecho. Oye, fulano me engañó. Oye, fulano me traicionó. Entonces esos dolores duelen. Oye, eso molesta. Que tú preferirías mejor tener una herida en un brazo y no que te lesionen claro, el corazón. Sí, sí. ¿Tú entiendes? Entonces esas son cosas difíciles de curar, ese dolor del sentimiento. Entonces, para las personas que experimentan ese tipo de cosas, ¿qué le podemos nosotros aconsejar? La gente que experimenta ese tipo de dolor en lo más profundo de sus sentimientos. Y es, señores, primero tienen que aprender a amar, porque el amor es la única fuerza que lo puede cambiar todo. Perdonar también. Tienen que perdonar. Porque fulano me hizo algo y llevo ese dolor. Deje eso, suelte eso, perdone eso. Porque eso no lo vaya para ningún sitio. Entonces, amigos televidentes, por más que le duela lo que le hayan hecho, no hace nada con eso.
tiene que soltarlo, porque eso impide, ¿tú sabes qué impide eso? Que la gente viva No, feliz. y que te enfermas Que la también. gente, que la gente pueda vivir de la vida, pueda disfrutar de la vida. Exactamente. No, Ramón, y el acumular ese rencor te enferma. Claro. Te enferma. Entonces la gente no puede tener una vida sana, una vida que se desenvuelva en la alegría, en la felicidad. ¿Por qué? Porque tiene unas espinitas. Siempre con eso guardado. Con esa cosita guardada ahí. Oye, y cada vez que ve, oye, pero míralo allí. Oye, ese hombre, yo estoy loco por darle. ¿Tú entiendes? Sí, porque la gente tiene que aprender a soltar eso. Entonces, amigos televidentes, el dolor es algo que todos lo experimentamos. El dolor físico, pero los dolor físicos, que pueden ser muchas las causas, tiene su solución más fácil. Ahora, el dolor sentimental, amigos televidentes, es mucho más difícil. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Soltar, amar, ame a su semejante, perdone a su semejante, y usted verá cómo ese dolor empieza a disolverse. Bien, amigos televidentes, vamos a hacer una pausa y venimos con otro tema de interés para todos ustedes.